Bueno, nada, vamos a comenzar esta nueva reunión del colegio. En esta oportunidad voy a presentar con mucho gusto a Luis Vicente Migueles, primeramente un amigo de muchos años, compañero de varias aventuras. Luis es psicoanalista, como por supuesto todos imaginarán. Es coordinador del espacio de investigación en psicoanálisis, es miembro del grupo clínico Fragmentos y ha publicado varios libros, uno de ellos Que curan el psicoanálisis, que hemos publicado conjuntamente en colaboración. Después ha publicado Jugar la palabra, Astillas en el tiempo, herramientas psicoanalíticas, y el último libro del año 2019 fue Como Freud frente al Moisés, recuperar el valor de investigación del psicoanálisis. Les quiero recordar que la manera de intervenir después de la presentación de Luis para los miembros del colegio es utilizar la manito, levantar la mano, que es lo que está en la aplicación de Zoom, y quienes los invitados pueden hacerlo a través del chat, de manera que todos podamos conversar sobre la presentación de Luis. Así que los dejo con él y me silencio por ahora. Adelante, Luis. Ok, bueno, muchas gracias, Carlos, Cintia y todos los integrantes del colegio. Es siempre una satisfacción venir acá, ahora de una manera virtual, pero reencontrarnos me ha dado mucho gusto, la verdad, y verlos por lo menos así, esperando que pronto nos encontremos de otra manera, ¿no? En fin, vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, lo que les voy a leer se llama El cuerpo, lo propio y lo intruso. Lo voy a leer, porque es un texto que fui escribiendo y que tiene distintos momentos. Así que va a ser leído. Tiene 2 epígrafes que dicen así: algún día un humano le disparará a un robot del que salga sangre y lágrimas, y que a su vez le disparará a un humano de que saldrá humo. Es una cita de Philip Dick, un autor de ciencia ficción muy importante. El otro epígrafe es: ¿se ha preguntado alguna vez quién es su cuerpo para usted? De Philippe Claudel. Pensar el cuerpo es pensar el mundo. Es un tema político mayor, advierte David Le Breton. Las sociedades que intentan prescindir de los individuos fomentando su exclusión y muerte pueden plantearse también prescindir del cuerpo. Ya no se trata de ciencia ficción. Muchos anhelan una poshumanidad donde proponen deshacerse del cuerpo y vivir en la cibernética, en una cultura cibercultural. Una comunidad internautica donde poder transferir el cerebro a un disquete y vivir en una máquina. Distopías pensadas para un mundo donde el sueño de inmortalidad sea algo posible. Retirando el cuerpo de la circulación. Somos la última generación que va a morirse, alientan los más fanáticos. Seamos arcaicos, quedémonos con el cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? ¿Qué relación existe entre ese cuerpo que poseemos y nosotros? O mejor dicho, ¿poseemos un cuerpo o somos cuerpo? En un libro cuya brevedad no quita la profundidad de su análisis, el filósofo Jean-Luc Nancy reflexiona sobre las consecuencias del trasplante de corazón que le realizaron a los 50 años.
se preguntaba en ese libro si su propio corazón enfermo lo abandonaba, hasta dónde podía decir que fuera suyo. Se me iba volviendo ajeno, una intrusión por defección. Su propio corazón, un extranjero, justamente extranjero nos dice, porque estaba dentro. Un corazón que latía a medias, es solo a medias mi corazón. Advierte así que una ajenidad se le revela en el corazón de lo más familiar. A ese corazón intruso era preciso estrudirlo. Comenta que un médico le dice un día, su corazón estaba programado para durar hasta los 50 años. Entonces se pregunta, ¿cuál es ese programa del que no puedo hacer destino? Luego del trasplante sobreviene otra cuestión, la posibilidad del rechazo al órgano trasplantado. Una doble ajenidad se le impone, la del corazón trasplantado que el organismo identifica y ataca en cuanto ajeno, y por otro lado, la del estado en que lo coloca la medicina para protegerlo, reduciendo su inmunidad para que soporte al extranjero. El intruso está en mí, revela, y sin embargo registra que él se convierte en extranjero de sí mismo. A partir de este declive provocado de su sistema inmunológico, otras ajenidades se hacen presentes. Los viejos virus agazapados desde siempre a la sombra de la inmunidad, ahora perdida, los intrusos de siempre. Diversas enfermedades concurren estragando su salud. Mi corazón tiene 20 años menos que yo, y el resto de mi cuerpo tiene una docena, al menos más que yo. Corpus meum e interior íntimo meo. Utiliza esta frase agustiniana para expresar que su cuerpo se encuentra fuera de lo más íntimo para sí. Y finalmente advierte que el intruso no es otro que él mismo, y sentencia, ¿acaso sea el hombre mismo, intruso en el mundo, tanto como en sí mismo? Inquietante oleada de lo ajeno. Anheimlich, término que Freud convirtió en concepto proveniente de esa peculiaridad de la lengua alemana, esa inquietante familiaridad, eso que debía quedar oculto pero que se ha manifestado, esa extimidad de nuestro propio cuerpo y que Nancy vivió en lo real. En 1971, Oliver Sacks, el neurólogo que se propuso sacar a la neurología de su concepción mecanicista y que nos regaló unos textos clínicos de una profundidad y una lucidez maravillosa, cuenta que caminando por una calle céntrica de Nueva York, le pareció identificar 3 víctimas del síntoma de Tourette. Eso lo desconcertó, porque según se decía, el síndrome de Tourette era rarísimo. Tenía, según había leído, una incidencia de 1 en 1.000.000, y sin embargo, él había visto 3 en 1 hora. ¿Podría ser que el síndrome de Tourette no fuese una rareza?, se preguntó, sino una cosa bastante corriente, 1000 veces más corriente de lo que se decía. Este síndrome, como lo describió por primera vez Gilles de la Tourette en 1885, se caracteriza por un exceso de energía y una gran profusión de ideas y movimientos extraños, tics, espasmos, muecas, ruidos, maldiciones, imitaciones involuntarias. Habría formas suaves y hasta bastante benignas y otras de un carácter terrible. Relata el caso que fue pionero en su indagación sobre el tourettismo. Apoda Ray a su paciente de 24 años, incapacitado por múltiples tics de extrema violencia que se producían en andanadas cada pocos segundos. Era víctima de ellos desde los 4 años. Poseía una elevada inteligencia e ingenio. Desde que había abandonado la universidad, lo habían despedido de una docena de trabajos debido a sus tics, su impaciencia, su belicosidad, su descaro
y sus exclamaciones involuntarias, mierda, joder, etc. Tenía, continúa relatando Sachs, una notable sensibilidad musical y difícilmente hubiese sobrevivido emocional y económicamente si no hubiese sido un baterista de jazz de fin de semana de auténtico virtuosismo. Famoso por sus improvisaciones súbitas e incontroladas, que surgían de un tic o de un golpeteo compulsivo del tambor y que se convertían en el núcleo de hermosas improvisaciones musicales. De modo que, decía el paciente, el súbito intruso, así lo llamaba, se convertía en una ventaja altamente apreciable. Solo se veía libre de sus intrusos, tics nerviosos súbitos, en el relajamiento postcoito y en el sueño, o cuando nadaba, cantaba o trabajaba rítmica y regularmente, hallando una melodía cinética. Sachs empezó a tratarlo con haloperidol. El comienzo del tratamiento resultó por demás auspicioso. Con solo inyectarle 1/8 de miligramo, el paciente quedó libre de tics durante horas. Viendo este resultado, decidió recetarle una dosis de 1/4 de miligramo 3 veces al día. Dice Sachs que el paciente volvió a la semana siguiente con un ojo morado y la nariz rota, y le dijo, se acabó su jodido haloperidol. Le relató que el medicamento, pese a ser una dosis baja, lo había desequilibrado por completo, alterando su velocidad, su ritmo, sus reflejos increíblemente rápidos. Muchos de sus tics, en cambio de desaparecer, se habían vuelto extremadamente prolongados, casi cayendo en posturas catatónicas. Se hallaba comprensiblemente decepcionado por esta experiencia y también por otro pensamiento. Supongamos que pudiese usted quitarme los tics, le dijo. ¿Qué quedaría? Yo estoy formado por tics, no hay nada más. El paciente se describía a sí mismo como Ray, el tiquer ingenioso, y no sabía bien si se trataba de un don o de una maldición. Decía que no podía concebir la vida sin el turetismo y que no estaba seguro de que le interesase sin él. Entonces Sachs le propuso que se vieran una vez por semana durante un periodo de 3 meses. Durante ese periodo, le dijo, intentaremos imaginar la vida sin turetismo. No estaba en condiciones de abandonar el turetismo y no podía haber estado nunca en condiciones de hacerlo, reflexiona Sachs, sin aquellos 3 meses de preparación intensa, de meditación y análisis profundo tremendamente duros y concentrados. Actualmente, concluye Sachs, durante las horas de trabajo, Ray se mantiene sobrio, firme, normal, con haloperidol. Serio, firme y normal es como el paciente describe su yo de haloperidol. Es lento, parsimonioso en sus movimientos, sin impaciencia ni impetuosidad, pero sin aquellas inspiraciones ni improvisaciones deslumbrantes. Ha perdido sus obscenidades, su descaro grosero, pero también su chispa y ha llegado a creer que progresivamente está perdiendo algo importante. Cuando se hizo patente esta situación, y después de analizarlo conmigo, dice Sachs, Ray tomó una decisión trascendental. Tomaría haloperidol durante la semana laboral, pero prescindiría de él y se dispararía los fines de semana. Esto es lo que ha hecho durante los últimos años. Y ahora hay 2 Ray, uno con haloperidol y otro sin él. Hay un ciudadano sobrio, cavilador, pausado, de lunes a viernes, y hay el Ray, el tiquer ingenioso, frívolo, frenético, inspirado los fines de semana. He atravesado varios géneros de salud y sigo atravesándolos, decía Nietzsche, y podría decirlo también Ray, quien ha sabido hacer finalmente algo con ese intruso. Oliver Sacks
concluye que su paciente ha hallado una nueva salud, logrando una flexibilidad de espíritu a pesar de padecer, o quizás por ello, el síndrome de Tourette. Las imitaciones voluntarias del tourettismo recuerdan los trabajos de Roger Queloz sobre el mimetismo, especialmente aquel titulado Mimetismo y Psicastenia legendaria. La psicastenia fue descrita por Pierre Janet como una suerte de despersonalización por asimilación mimética del sujeto al espacio. Un estar fuera del cuerpo donde se borraría la distinción entre el interior y el exterior. El mimetismo humano que estudia Queloz, comparándolo con el mimetismo animal, no sería una mera simulación, sino un acontecimiento inconsciente, incontrolable y afectivo que involucra el comportamiento y el cuerpo. No se trata tanto de un hecho defensivo, sino un lujo peligroso, una suerte de potlatch corporal. El tourettismo vino a mostrar con la lente de aumento de la patología esa suerte de fusión entre el comportamiento, el cuerpo y el ambiente que estalla por momentos y se vuelve incontrolable. Podemos reconocer en eso su parentesco con estados de éxtasis, de satisfacción orgásmica y de sentimiento místico, para mencionar algunos, sin olvidar el arrobamiento en el juego mimético infantil. Continuemos con los intrusos. En mayo de 1917, Georges Grodek le escribe una carta a Freud que es el inicio de una relación amistosa entre ellos. En esa carta, Grodek le pide a Freud que le diga si puede considerarse parte integrante del movimiento psicoanalítico. Duda, en tanto su trabajo clínico no se refiere a pacientes neuróticos, sino a aquellos cuyas enfermedades suelen denominarse corporales. Considera que sus concepciones pueden ser rechazadas por los analistas como no pertenecientes al campo del psicoanálisis. Se considera un intruso. Grodek tenía una clínica en Baden-Baden donde atendía a pacientes aquejados por padecimientos orgánicos de diversos tipos. Desde el primer momento en que comienza con los tratamientos, sospecha que estas afecciones responden principalmente a causas psíquicas. Luego va a postular que la división entre lo orgánico y lo psíquico, entre lo corporal y lo anímico, es una división artificial. A partir de lo cual desarrolla su teoría del ello, que publica más tarde como el libro del ello. En la carta le manifiesta a Freud que el ello coincide mayormente con el inconsciente freudiano, pero que cree que posee una mayor amplitud, pues pretende que toda enfermedad está determinada por la acción del mismo. Cierta resonancia nietzschiana parece oírse en el cuerpo y el alma constituyen una cosa común que encierra un ello, una fuerza por la que somos vividos mientras creemos que somos nosotros quienes vivimos. Esto dice Grodek. Hace mucho tiempo que no he recibido una carta que me haya alegrado e interesado tanto y que me haya movido a sustituir en mi respuesta la común cordialidad debida a toda persona extraña por una sinceridad analítica. Así comienza Freud su carta y agrega seguidamente: observo que usted me pide con urgencia que le confirme oficialmente que no es usted psicoanalista, que no pertenece al grupo de los adeptos, sino que más bien debe pasar por algo original, independiente. Evidentemente le proporcionaría un grato placer si le apartara de mí y le pusiera donde se encuentra Adler, Jung y otros. Pero no puedo hacerlo. Tengo que reclamarle a usted, tengo que afirmar que es usted un espléndido psicoanalista que ha comprendido plenamente el núcleo de la cuestión, quien reconoce que la transferencia y la resistencia constituyen los centros axiales del tratamiento, pertenecen irremisiblemente a la horda de los salvajes. Que al inconsciente lo llame ello no es objeto de la menor discrepancia, le dice Freud en esa carta.
Freud reconoce que la clínica de ese extranjero, en todo sentido de la palabra, se apoyaba enteramente en la transferencia y en hacer frente a las resistencias, y no le queda entonces la menor duda de que se trata de un psicoanalista, más allá de las diferencias, que no son pocas, en torno a sus concepciones teóricas. Por mi parte agregaría lo que Freud debió también leer en esa carta, la importancia que le da a lo pulsional en la configuración de las enfermedades que trataba. Después de esta bienvenida a la manera de una interpretación donde también le dice que un creador no tiene por qué ser original, más aún que el afán de originalidad puede volverse en contra del proceso creador mismo, pasa en la misma carta a discutir las ideas del propio Grodeck. Este sostenía una crítica radical al dualismo cuerpo y alma. Su perspectiva estaba firmemente asentada en ese cuestionamiento. Consideraba un prejuicio enorme el mantener la dualidad de lo corporal y lo anímico, pues el organismo está infectado por los contenidos del espíritu y este por lo corporal, y que esta infección era siempre de carácter sexual, haciendo del sujeto uno indivisible. De manera bastante gráfica afirmaba: todo el organismo piensa, puede hacerlo en forma de un callo, una constipación o de un bigote. Freud se manifiesta contrario a disolver el dualismo cuerpo-alma en lo que él considera una posición saturada de misticismo. Le reprocha a Grodeck querer darle a sus experiencias clínicas, que le aportan una importante base, un sesgo filosófico que nada contribuye al trabajo de investigación. Su postura al respecto queda bien expresada. Reconocimiento pleno de que el factor psicológico tiene una importancia insospechadamente grande respecto al de la aparición de enfermedades orgánicas, pero esto de ningún modo afectaría la diferencia entre lo corporal y lo anímico. Prefiere entonces hablar de interrelaciones y le confiesa: es cierto que el inconsciente constituye la auténtica mediación entre lo corporal y lo anímico. ¿Acaso el tanto tiempo buscado missing link? Freud sostiene la concepción médica, que es la de la representación habitual sobre el tema en esa época, de la separación entre lo corporal y lo anímico, pero introduce entre estos dos términos al inconsciente como factor de mediación. Esto último es lo que transforma a la opinión tradicional de la separación entre cuerpo y alma en algo totalmente diferente. ¿Qué es lo que hace diferente a este abordaje? Victor Tauss, un talentoso discípulo de Freud, se ocupó de la forma que adopta en ciertas psicosis esquizofrénicas la configuración del aparato de influir. No pudiendo quedar duda alguna a partir de sus observaciones que en los modos de patologías extremas se hace evidente que los órganos corporales, y especialmente el órgano genital, se manifiestan como realidad externa. Esto muestra, al modo amplificado de la patología, lo que constituye una característica común de lo corporal, cierto grado de ajenidad. Si la realidad puede convertirse en una compleja máquina de órganos, también puede ser el que el cuerpo se constituya en la única realidad. Llamamos a esto hipocondría. En ambos casos, lo que no vemos funcionar es la frontera, ese espacio transicional que separa y reúne, que permite hacer del cuerpo una posesión que nos habilite vincularnos a la realidad y a los otros. Lo que Freud en la carta a Grodeck denomina el missing link entre lo corporal, lo orgánico y lo anímico. Sabemos que lo que constituye un cuerpo diferenciado del organismo es el montaje pulsional que entrama un cuerpo erotizado. La pulsión en su comienzo es acéfala, sin sujeto que encabece el movimiento. A la pulsión la debemos conjugar en infinitivo: morder, chupar, tocar, etc. Es a partir del recorrido pulsional que se produce la aparición del sujeto en el campo del otro, donde el cuerpo o sus partes se transforman en objetos erotizados: morderse, tocarse,
chuparse. Pasan a ser la manera de satisfacción erótica de donde partirá luego el modelo de amor objetal. El cuerpo propio, en sus conformaciones parciales, boca, mano, ano, piel, etc., se convierte en cuerpo erotizado que es vivido como fuente y objeto de placer. El cuerpo, tal como decía Wittgenstein aforísticamente, está en el mundo, comparte el mundo con una piedra, un cuadro, un animal u otro cuerpo, mientras que el sujeto cognoscente está fuera. Lo corporal se conformaría como posesión gozosa a partir de una decisión operativa que configura cuerpo y sujeto. No somos ni tenemos cuerpo, lo poseemos, lo gozamos, lo padecemos. Cuerpo apropiado para el placer y cuerpo extraño del dolor. El cuerpo como acontecimiento no es algo inherente a nuestra naturaleza. Se encuentra configurado por un entramado deseante donde lo que cuenta principalmente es qué es ese cuerpo para el otro. ¿Quién es mi cuerpo para mí? No encuentra respuesta certera. Se nos insinúa en los sueños, en el amor, en el trabajo y en la enfermedad. Su dimensión inconsciente tiende a permanecer oculta en nuestro yo. Reconocemos, a partir de la experiencia clínica, que las afecciones psicosomáticas de las que se ocupaba tan ingeniosamente Grodek no pueden leerse ni interpretarse psicoanalíticamente tal como ocurre en los procesos conversivos histéricos. Mientras que en los síntomas por conversión histérica encontramos expresiones reprimidas del amor objetal que revisten formas de autoerotismo, en los casos de las llamadas afecciones psicosomáticas estamos en un terreno distinto, donde no existe una verdadera relación objetal disimulada tras el síntoma, es decir, zonas donde fracasa la inscripción libidinal. Estas zonas afectadas presentan en forma delimitada y local una falla, por así decirlo, en la demarcación simbólica que instaura al cuerpo como mapa de deseo. Se trata de regiones desoladas y mudas, faltantes de simbolización inconsciente que rehusan de su tramado libidinal. Podríamos conjeturar que son arrebatadas por la pulsión de muerte. Sin embargo, esto no significa que no puedan ser abordadas en un tratamiento psicoanalítico. El analista deberá tener la paciencia y la pericia suficiente para no tentarse en querer traducir simbólicamente, dar sentido metafórico a estas afecciones orgánicas. Esto representaría solo una imaginaria gratificación para el analista y un paupérrimo efecto sobre la cura. Se tratará, por el contrario, de ir creando paulatinamente un puente entre la enfermedad orgánica y lo anímico, ir ayudando al paciente a encontrar el camino donde pueda expresar su padecer corporal mediante el conflicto psíquico. Esto es, recuperar la dimensión de palabra en transferencia de aquello que calla pero se manifiesta. Poder restablecer así el famoso missing link del que hablaba Freud entre lo psíquico y lo orgánico, es decir, restaurar la dimensión inconsciente del síntoma que lleva a un sujeto a interrogar lo que le pasa y siente. Nuestro cuerpo se conforma siguiendo la particular composición de lo erótico humano, donde la ternura materna hace de una mano una manito. Las primeras definiciones sobre sí mismo y sobre su cuerpo son recibidas por el niño de boca de su madre y de las personas cercanas a él. Ese excedente del otro que no se refiere al cuidado sino al amor, condiciona para siempre mi corporeidad. Un cuerpo, fuente y objeto del placer, donde el dolor se presenta como cuerpo extraño que busca ser catequizado libidinalmente, hacer lo propio. Se constituye así una zona intermedia entre lo propio y lo ajeno, ni demasiado propio como para asimilarlo naturalmente, ni demasiado ajeno para no afincarse como fuente de goce y de sufrimiento. Que el cuerpo sea más una apropiación y un acontecimiento que algo dado, lo observamos en nuestra clínica.
Esta apropiación puede ser satisfactoria o brindarse en el amor y el trabajo. No, esta satisfacción puede ser satisfactoria y brindarse en el amor y el trabajo, o puede sufrir la incautación para el goce desmesurado de un otro y quedar entonces atrapada en un padecimiento pertinaz. El caso de Ray muestra cómo logró afirmarse en su cuerpo turético a partir de una transacción con el otro, un acuerdo con la persona de su médico, diremos nosotros, un acuerdo transferencial, que posibilitó su apropiación satisfactoria. Gisela Pankow planteaba acertadamente que hay una correspondencia entre zonas de afección en el cuerpo y zonas de destrucción en la estructura de la simbólica familiar. Un breve fragmento clínico que espero agregue luz más que sombra a lo que vengo planteando. La madre no quería tener hijos con el hombre con quien vivía, a causa, según su propio relato, de que éste padecía una afección asmática muy grave. Decidió entonces adoptar a una niña a la que escribió solamente con su apellido. La niña era atendida obsesivamente por esta madre que era enfermera y que esperaba ser cuidada por ella en su vejez. La pareja se separó luego de varios años y el padre murió al poco tiempo por complicaciones de su afección asmática. La niña fue llevada a la consulta hospitalaria porque la madre se enteró que le falsificaba la firma en sus notas escolares. En las primeras entrevistas surgió inesperadamente que desde muy chiquita padecía de bronquitis espasmódicas a repetición. Es evidente la relación entre los síntomas de la niña y la fallida filiación paterna. Es importante reconocer la diferencia estructural que existe entre el bronquioespasmo y el acto de falsificar la firma, a pesar de que ambas cuestiones traigan lo paterno a escena. La falsificación se encuentra en el registro del pasaje al acto, produce un corte en la escena materna, introduciendo una apelación a la ley. Se puede decir que tiene presentación transferencial. Se dirige a un otro y se juega en el terreno del significante. Apela a la diferencia del trazo como manera de pasar un mensaje. En su afección orgánica se muestra de otro modo lo rechazado por el discurso materno, o sea, el lugar paterno de la filiación, en la filiación. Se asienta sobre la repetición de una enfermedad que procura una identidad fallada, un cuerpo que padece de una apropiación que no es la de ella, sino la de su madre, repite una patología que hace de la respiración ahogo. Para concluir, desde tiempos inmemoriales, toda sociedad, de una forma u otra, modifica culturalmente el cuerpo de sus integrantes. Toda sociedad humana alberga ese deseo de convertir la presencia en el mundo y particularmente el cuerpo en una obra que le sea propia. Nunca el hombre existió en estado salvaje. Siempre está inmerso en la cultura, es decir, en un universo de significados y valores, comenta David Le Breton. Es el cuerpo, más particularmente la piel, un lugar de la memoria. En la piel se inscriben momentos señalados de una vida, narraciones de hazañas, de flaquezas, de amores y de odios. Voluntariamente mediante tatuajes, adornos, pinturas, indelebles o transitorias. Involuntariamente por las marcas que deja la vida en la piel, una especie de cartografía donde se inscribe el tiempo vivido, la relación con el mundo y el encuentro con el otro. El cuerpo es entonces siempre enunciado y enunciación. Enunciado porque transmite a los demás significados a través de su simple apariencia. Enunciación porque es aquel que se dirige a uno mismo con sus reclamos, sus requerimientos y sus inscripciones jeroglíficas. Hay una historia en Moby Dick de Herman Melville sobre el arponero del Pequod que ilustra de modo impactante esta cuestión, una suerte de geografía íntima de la piel. Este tatuaje, cuenta el narrador, había sido obra de un difunto profeta
y vidente de su isla, que con esos jeroglíficos había escrito en el cuerpo de Quiquet una completa teoría de los cielos y la tierra, y un tratado místico sobre el arte de alcanzar la verdad. De modo que el cuerpo de Quiquet era un enigma por resolver, una prodigiosa obra en un solo tomo, pero cuyos misterios no podía leer él mismo, aunque su corazón latiera contra ellos. Y esos misterios, por tanto, estaban condenados a disiparse con el pergamino vivo en que estaban inscritos, y quedar así para siempre sin resolver. Y esta idea debió ser la que sugirió al capitán Ahab aquella salvaje exclamación suya una mañana al volverse de espalda después de inspeccionar al pobre Quiqué. ¡Oh diabólico suplicio de Tántalo! Y para terminar, vuelvo al principio. ¿Quién es tu cuerpo para ti? Bueno, muchas gracias, Luis. Vamos a dar lugar a la conversación. Me parece un texto denso, una cantidad de afirmaciones que merecen ser releídas y repensadas. Alguien preguntaba en portugués si este texto va a estar disponible en algún lugar, y efectivamente va a estar disponible en la página web, si es que a vos te parece adecuado. Perfectamente, claro que sí. Se me ocurre una cuestión que me gustaría, para abrir la conversación, me gustaría preguntarte. Vos haces un planteo interesante del cuerpo como ajeno. Nancy hace todo ese desarrollo por su trasplante de corazón, y me parece que ahí vos te apoyás para plantear esta ajenidad del cuerpo. Pero creo que hay un fenómeno que vos mismo tratás en el texto, que es el fenómeno del dolor. Y muchas veces el dolor es lo que hace posible cierta apropiación del cuerpo. Quería preguntarte por esta relación entre la ajenidad del cuerpo y el dolor. Sí, sí. Es así. Hay una ajenidad, pero yo pienso que no es una ajenidad absoluta, por eso pongo también es una ajenidad y un intruso lo que aparece como en esa dimensión del cuerpo. Es eso, el cuerpo como lo extimio, no termina de ser ni de uno ni de otro y queda en ese punto de extimidad. Que hay que apropiarse, es cierto. Por eso pienso la idea como apropiación, ¿no? Como somos cuerpo o no hay diferencia entre el cuerpo y el alma, o trabajo esta cuestión de que no, de que asimilar todo en una misma dimensión no conduce a un trabajo clínico más importante. Por eso traía la insistencia en Freud, que si bien Freud siempre fue dualista, mantiene la idea siempre de alguna interrelación, que hay algo que aparece como puente, y eso es el inconsciente. Entonces, el cuerpo está afectado por la dimensión inconsciente, y es a partir de esto que uno lo puede pensar en una dimensión más propia. Pareciera por ahí discutible esto, porque uno piensa como que el cuerpo tiene que estar todo en la conciencia. Pero creo que no, que es al revés. Cuando el cuerpo aparece todo en la conciencia, lo que digo la hipocondría. Es decir, aparece
sustituyendo la realidad. Si no hay una dimensión inconsciente del cuerpo, el cuerpo no se puede apropiar. El dolor, yo no trabajé la cuestión del dolor, siempre acá estuve trabajando más la cuestión del placer, pero sí, creo que tanto el dolor apunta, o el padecimiento, apunta a hacerlo muy presente la cuestión corporal. Bueno, desde Freud, ¿no?, cuando planteaba que el yo se puede concentrar en una muela cariada, ¿no? Y el dolor ahí hace todo eso se condense, ¿no? Yo y cuerpo. Lo que creo que puede ser una vía, pero también puede ser la vía de la transformación del cuerpo en algo exclusivamente ajeno. Y ahí es como el dolor no permite apropiarse, el dolor intenso, ¿no? Sino queda fusionado el yo con ese cuerpo, ese organismo. Yo lo llamaría ahí organismo y no cuerpo. Bueno, gracias. Está Yago Franco, que quiere decir algo. Bueno, gracias por tu texto, Luis, que sí abre una cantidad de cuestiones. Justamente en el colegio hemos trabajado el tema del intruso en varias ocasiones. De hecho, Cristina Dayer presentó un texto con ese título hace muchos años. Y el año pasado lo retomó. Estamos trabajando la cuestión de la pandemia y es un texto que va como en el borde, ¿no?, de la pandemia, el de ella, y nos movilizó mucho a todos. E hizo referencia directa a estos fragmentos de Nancy que vos leíste, ¿no? Lo cual indudablemente habla de la profundidad seguramente de la escritura de Nancy y de lo que él propone. Así que a mí personalmente me trajo una cantidad de reminiscencias, de discusiones que hemos tenido, y a partir de esto pensaba en algunas cosas, ¿no? A ver si a vos te parecen válidas. Primero, que sin el intruso materno no existiríamos, ¿no? Esa sería una primera cuestión. Luego que intruso es nuestro ello, intruso es el otro que nos genera, que nos produce. También nuestro cuerpo, en tanto cierta genidad, por lo menos en nuestra cultura, ¿no? Yo diría que lo de Nancy, yo no sé si en una cultura como, no sé, la oriental, en culturas orientales o en la cultura guaraní o incaica o de los pueblos mexicanos, si tendría validez. Esa es una pregunta, ¿no? Si esto lo podemos universalizar o claro, si, bueno, hay una cuestión cultural fuerte, ¿no?, pesada en esto. Y después, retomando el último que vos mencionabas, a raíz de algo que comentó Carlos, en realidad, y también es una pregunta, ¿no? Si no es pensable esta cuestión del dolor como lo que genera al otro también, ¿no? En una gran ambivalencia, ¿no? Eso que Freud señala en La negación, ¿no? El dolor como generador del mundo, por esa proyección masiva de eso que vive como intruso justamente, ¿no? El infans, y que genera el mundo y genera el yo en un mismo acto. Bueno, estas cuestiones, ¿no?, respecto del intruso. Interesante, muy interesante. ¿Quieren seguir? O yo tengo para decirle algunas cosas a lo que dice Yago, cómo es el sistema. Como quieras vos, si querés contestar ahora, hay un par de preguntas en el chat que te pasaría a leer, si, no sé, como quieras. Yo diría una cosa breve con respecto, porque me interesó mucho también lo que dice Yago y está en relación a lo que vos decís, Carlos, y que efectivamente el intruso constituye. Ahora, el asunto es que
¿cómo es que no somos todos paranoicos? Porque hay algo de la teoría kleiniana que es cierta, es verdadera. El intruso aparece ahí produciendo una amenaza y un peligro y un dolor que hay que expulsarlo y ponerlo afuera. Y ahí constituye digamos, la matriz de la paranoia. O sea que cuando Freud dice, yo triunfé donde el paranoico fracasa, creo que es la virtud de Freud en la clínica y en el trabajo analítico, transformar a ese intruso en otra cosa, ¿no? Creo que en eso contribuimos los psicoanalistas, porque el intruso siempre puede ser el peligro amenazante y paranoico. ¿Cómo lo transformamos en algo distinto? Es lo que me parece que es el gran desafío, ¿no? Te leo un par de cosas que se dijeron en el chat. Adriana Biesa dice, me gustó mucho tu trabajo, Luis. ¿Podés Gracias. ampliar el cuerpo como enunciación para el sujeto? Esa es una. Alejandra Tortorelli dice, lo que trae Nancy es cuerpo como borde, como espaciamiento, como abertura. Me parece que nos hace falta una lógica del borde. Borde que también entiende que la apropiación es posible porque es imposible. Tu trabajo es descomunal. Y después Ana Paula Bittencourt acerca el link del texto de Le Breton. ¿Cómo? No entendí lo del último, Carlos. Que Ana Paula Bittencourt Sí. acerca un link con el texto de Le Breton, para que está disponible para quien le interese. Es interesante lo del borde, me gusta. Yo no lo pienso tanto como borde, pero sí me parece que es interesante pensar también una lógica del borde. Bueno, todo lo pulsional y a partir del desarrollo que hace Lacan tiene que ver con eso. A mí en eso sigo un poco más a Winnicott y me interesa la idea de espacio transicional, de pasaje, de puente, por eso como idea en la cual se podría trabajar, ¿no? Me lleva más a pensar cuestiones de la clínica, pero creo que también en el borde estamos trabajando, porque el cuerpo como borde es todo lo que nosotros llamamos el cuerpo erógeno, así que sí. Ahora, lo que no llegué a entender bien es que decís, Alejandra, la cuestión de la apropiación a partir de esta idea de borde, pero bueno, quedaría, no sé si después podés intervenir o decir algo, pero me queda ahí como pregunta. Y con respecto a la enunciación, que también se planteaba como pregunta, que lo planteaba Adriana, yo lo que hago ahí es una especie de división entre el enunciado y la enunciación. Esto lo vengo haciendo hace mucho, porque creo que es una de las grandes ideas de la lingüística, poder haber reconocido en el habla esas dos dimensiones, el enunciado en tanto lo que se dice y la enunciación quien lo dice, que se lee en el enunciado mismo. O sea, en el cuerpo ahí por eso el cuerpo es una pregunta sobre el quién también. ¿Quién es ese cuerpo para uno? Ese cuerpo habla y habla de distintos lugares y habla de distintas maneras. Además se muestra para los otros de determinada manera y de determinadas formas.
eso sería más del orden del enunciado, mientras que el otro sería más del orden de enunciación. Y gracias por los comentarios de que les gustó mucho el texto, la verdad que Elogios. contento. Bueno, acá siguen pidiendo que el texto esté a disposición de todo el mundo y bueno, insisto en lo que digo, que en unos días va a estar el video de esta charla y el texto va a estar en la página web. Alejandra dice en conversación con vos, la apropiación es posible solo si es imposible. Es un movimiento doble. Derrida inventa la palabra exapropiación, ni apropiación ni expropiación. Bien. Bueno, Cielo Rolfo quiere hablar. Cielo, Sí, me desmuto. adelante. Ah, no, puedo. Ya está, ya está. Sí, ya sé. Gracias, Carlos. Bueno, Luis, me pareció muy, muy profundo, muy interesante el trabajo, realmente como para pasar de tu lectura a la lectura, a mi lectura. No, me quedé pensando a raíz de lo que dice Alejandra Tortorelli, donde ella toma el cuerpo o plantea el cuerpo como borde. En general lo que se plantea como borde es la piel. Y ahí me acordé de una frase, que ahora no me acuerdo, pero por ahí vos lo tenés claro, lo recordás. Un autor dijo, lo más profundo, la piel, como lo más profundo es la piel. Del cuerpo lo más profundo es la piel. O del psiquismo también. Ahí dejo una pregunta abierta. ¿Querés decir algo, Luis? No, voy siguiendo. Yo lo tomo esto de lo más profundo, la piel. ¿A vos qué te dice, Cielo, esa frase? Qué buena pregunta. Primero, me resulta profundamente enigmática. La pensé varias veces. A ver, qué buena pregunta. Vos sabés que no me quedé, no sé bien. Por eso siempre me pregunté acerca de esa frase. ¿Qué quiso decir con eso de que lo más profundo es la piel? Supongo que remite a la representación inconsciente ¿qué es tu pregunta, Luis, ¿qué es el cuerpo para uno? La representación inconsciente del propio cuerpo. Y en realidad la piel es lo que mostramos, con lo que vamos hacia el mundo, lo más externo, pero también la sensación de fragilidad, la sensación de algo muy vulnerable, muy frágil, muy expuesto, muy en peligro, muy amenazado o amenazante. Algo de eso, ¿no? Distintas sensaciones y fantasías inconscientes o conscientes alrededor del propio cuerpo. Sí, sí, totalmente. Acá hay un comentario de María Blanca Nuri que dice, otras formas de apropiación del cuerpo sería usar el cuerpo como instrumento para crear arte, pintura, escultura y otras, así como obra misma en performance, en teatro y tantas otras formas. Creación de personajes como los de Chaplin, con humor serían nuevas formas de resignificación del cuerpo. Gracias, Luis. Sí, sí, totalmente. Y ahí está la cuestión con el espacio, ¿no? El cuerpo y el espacio, cómo
cómo se configura el cuerpo siempre en un espacio. No hay, el cuerpo configura espacio y el espacio constituye cuerpo. Esto me parece que es bien dialéctico, ¿no? No hay cuerpo que no esté configurando espacio. Uno de los temas de esta cuestión del Zoom me parece que es ese. Pero bueno, lo dejo para que se comente, ¿no? La dificultad, digo, la dificultad de la creación del espacio. Y a veces eso mismo en la clínica con los pacientes, ¿no? Voy leyendo algunas cosas porque me parece que están en el tema. Después hay algunas personas que quieren tomar la palabra. Dale. Isabel Maracina dice, cuando la enfermedad devasta el cuerpo, ¿se entiende el órgano devastado como propio o el dolor amenaza al yo y lo enajena? Ahí lo amenaza y lo enajena, sí. Sí. ¿Lo pensás así? Sí, ahí lo amenaza. Cuando devasta, sí, cuando ya no hay mediación ahí. Ahí ya queda devastado, sí. Sí, lo pienso así. Bueno, está anotado Hermes Millán. Adelante, Hermes. Sí, primero me pareció fantástico el texto, tengo muchísimas ganas de verlo escrito, ¿no? De poderlo leerlo desde el texto escrito. Se me cruzaba quizás por el tema del cuerpo, pero más por la forma, por el discurso de Luis, se me cruzaban muchas referencias de los artistas, de los poetas en particular, en torno al tema del cuerpo y particularmente un texto de Luis Eduardo Aute, que creo que se llama Animal. ¿Cómo? Animal, creo que se llama el texto, ¿no? Que dice en una parte, es el cuerpo, un lobo para el cuerpo cuando el alma está famélica. Y luego dice, quítate el vestido, quítate el desnudo y muéstrame al animal. Entonces estaba pensando en esto de la clínica, ¿no? Estas metáforas que habitualmente se utilizan para que, bueno, de cómo el sujeto se desnuda en términos de lo psíquico, ¿no? Para poder ver lo que está debajo del ropaje de las defensas, etc. La pregunta sería, ¿qué pasa con el cuerpo en el análisis? ¿Se trata de desvestirlo o se trata de vestirlo? ¿No? Pensando en el circuito de metáforas, ¿no? Eso es lo que se me ocurría como interrogante. Interesante, ¿no? Porque remite a toda la cuestión de lo que el otro ve, ¿no? Por esta historia del rey está desnudo, el emperador está desnudo, ¿no? Tan comentada. Pero evidentemente el cuerpo funciona mucho por lo que el otro ve del cuerpo. Y lo que uno ve, que el otro ve en el cuerpo. Yo no sé si se puede desnudar finalmente el cuerpo, porque ahí yo creo que hay un límite, ¿no? Digamos, el peligro de desnudar el cuerpo totalmente es que aparezcan los órganos. Siempre el cuerpo es una superficie y es una superficie de representación yoica. Entonces, me parece que el cuerpo hace límite también en eso. No sé si está en la línea de lo que vos traes, pero me pareció interesante esto de pensar hasta dónde se desnuda el cuerpo, ¿no? En un análisis, porque también son los límites nuestros como analistas, ¿no? Hasta dónde llegamos, con respecto, por ejemplo, a las identificaciones, hasta dónde llegamos en levantando la cebolla del yo, ¿no? Sí, yo pensaba una cosita más. Sí, en esto tú decías, se desnuda demasiado el cuerpo, se ven los órganos, ¿no? O sea, se desmonta el cuerpo, se transforma en organismo. Entonces, en ese sentido, pensaba que quizás se trata de que algunos pacientes vienen sin cuerpo y que el análisis, de alguna forma, vista el organismo y haga emerger un cuerpo, ¿no? Eso, es muy interesante. Eso me parece, eso no está en trabajo, me lo acercás vos, pero es cierto, hay pacientes que hay que constituir un cuerpo.
totalmente. Gracias. Y bueno, Carmen, gracias. Gracias a ti. Bueno, aquí Mariana Wikinski dice, la piel es un órgano, pero pierde su carácter de órgano imaginariamente para pensarse como envoltura, protección y al mismo tiempo borde que nos expone a la mirada, a la caricia, al dolor, al otro, a lo externo. Y en ese sentido es lo más profundo, por las marcas indelebles que se inscriben en el psiquismo. Sí. Después Alejandra Tortorelli interviene nuevamente diciendo, vos hablaste de frontera como lo que separa y une. Sí. Ahí está el borde como cuerpo, el cuerpo como borde. Somos expuestos. El cuerpo abre lo que cierra y cierra lo que abre. Espaciamiento. Sí, hablé de frontera en ese sentido, Alejandra, sí. Isabel Maracina dice, me emocionó en el ejemplo que tratás de Oliver Sacks la enorme intención poética de su alianza con Rey y sus ritmos. Sí. Pensaba en la sincronicidad como movimiento de lo corporal. La sincronicidad, interesante. O sea que la sincronicidad es un concepto de Jung. Y es un concepto raro porque alguna vez lo estuve explorando con esta idea mía de que hay comunicación entre inconsciente e inconsciente y que Jung hablaba de sincronicidad en relación a ciertas situaciones donde se encontraban como sin planteárselo de antemano, distintas como líneas de pensamiento que hacían una sincronía y que era absolutamente inconsciente. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha ocurrido pensar en un paciente y que nos llame? Sí. ¿Dónde lo ponemos eso, no? Bueno, Alejandra Tortorelli vuelve a decir algo que es, tal vez está bueno distinguir lo escópico y lo táctil, la diferencia entre la mirada y la caricia. Sí, pero por ejemplo, la mirada puede ser una caricia y lo táctil, la caricia puede ser también una forma de mirar. De hecho, el ciego mira de esa manera y uno también mira tocando. Yo creo que se confunden las dos, son formas sensibles en las cuales se explora el cuerpo, en general el cuerpo del otro, el cuerpo. Hay distintas formas de exploración, la exploración amorosa, la exploración cruel, la exploración médica, la exploración mm, de un amigo. Hay distintas formas de exploración. Pero creo que sin la exploración no hay cuerpo, eso es seguro. No hay cuerpo sin la exploración. Hay órgano. Por eso, hasta yo pienso que la medicina está en un peligro de sustituir la indagación absolutamente tecnológica por la exploración clínica. Y eso es un peligro serio, ¿no? Porque se ocupa de órganos y no de cuerpos. Y no de cuerpos erógenos, por cierto. Claro, ¿no? Había levantado la mano Susana Duarte, no sé si... Susana. Bueno, parece que no está. Está, yo la veo ahí, está muteada. Que no sé cómo. Ah, No, Está, perfecto. no, con esto último que dijeron de los médicos, yo quería intervenir con los médicos, porque justamente la piel se desarrolla a partir del tubo neural, se invagina, y es el mismo origen embrionario, que es a partir de la tercera semana. Entonces, por un lado, digamos, está
está así en la naturaleza. Después podemos hacer, pensar en la piel o todo lo que querramos, pero hay un origen. Entonces en esto, digamos, no me quiero sentir como diferente en cuanto al concepto, pero el concepto del cuerpo para mí tiene como diversos, digamos, como distintos cuerpos. El cuerpo del dolor, el cuerpo del movimiento, el cuerpo del placer. Entonces, digamos, quedarnos como en uno, por lo que, digamos, me parece como que ahí nos encontramos en una encrucijada. Los que tenemos un contacto directo con el dolor, por ahí estamos teñidos de un cuerpo sufriente, y esto no niega qué es lo que representa ese cuerpo para esa persona, para esa paciente, para ese humano, para esa persona. No, digamos que no hay una sola lectura. Esto es lo que quería intervenir, pero cuando se hablaba de profundidad, por ahí no sé si... Y, en principio, Luis, me encanta todo lo que, digamos, para mí abre, porque los que tenemos contacto con el cuerpo en cuanto al movimiento, en cuanto al placer que nos causa mover el cuerpo en el espacio, en el piso, o saltar, y después ver un cuerpo doliente, y después ver, digamos, todo lo que se produce en el psiquismo, es como ver un abanico de posibilidades que me parece que vos en tu trabajo muy bien abarcás, y por lo menos a mí me ayuda a pensar los cuerpos de distinta manera, ¿no? Como abriendo. Digamos, yo provengo de un lugar, pero digamos, también, cuando tuve la primera práctica y estuve con una parte de un cuerpo en formol, también me decía, ¿quién fue este? Con una mano disecada, ¿quién fue este? Digamos, creo que no es así. Digamos que los que provenimos de la medicina también armamos los cuerpos, y lo que nos toca de ese cuerpo, lo que tenemos que ver, lo que tenemos que transitar, y también es otra forma de un cuerpo. Bueno, eso. Gracias, Luis, te felicito. Cintia Dafón. Sí, que no tengo la función de levantar la mano porque estoy como coanfitriona de la aplicación. Bueno, quizás lo mío puede resultar como simplificador, ¿no? Pero yo pensaba que es una buena manera de pensar y de superar la dicotomía alma-cuerpo, digamos, los tres registros lacanianos, ¿no? O sea, lo imaginario, lo simbólico y lo real, atravesando esto que tenemos, que vos lo señalás muy bien en tu trabajo, y esto que también a veces somos, a veces es ajeno, pero lo tenemos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pensaba, más allá de la simbolización y del significado personal que adquiera el cuerpo afectado por el placer o por el dolor, digo, ¿qué lugar le das o cómo podés pensar este basamento, que a mí se me ocurre llamarlo real, que es la pulsación misma que nos hace vivos, digamos, ¿no? O sea, finalmente lo que somos es un cuerpo que está latiendo, es un organismo que late, que respira. Sin eso no hay nada, sin eso no hay mundo, ¿no? Digo, ¿qué lugar, qué mención podemos hacer a eso? Y que a veces incluso apelar a esa condición de seres de la respiración es muy calmante, justamente en las crisis de angustia, ¿no? Muchas veces en la vida cotidiana y con los pacientes, esto de conectarse con el respirar como un modo de moderar una situación panicosa o de ansiedad.
Y después pensé también en lo arrasador del dolor y el proceso de simbolización que es, digamos, como posterior a la irrupción de un dolor que es arrasador y que proviene del órgano, digamos, del órgano sufriente. El sufriente ni siquiera, del órgano doliente, digamos, ¿no? Bueno, eso, cosas que me evocó tu presentación, que te quiero decir, me pareció profusa, profunda, y que trajo algunas asociaciones con autores que aún no he leído, como Nancy, por ejemplo. Gracias, Luis. Y bueno, no sé qué puedes comentar. Sí, bueno, varias cosas me hiciste pensar, Cintia. Una de las cuestiones es esta pregunta de que si se pudo seguir un poco el texto, que era así, por ahí un poco denso, hay una idea que transita que no nacemos con cuerpo. No es que el cuerpo esté desde el origen. Eso es para la mirada de un otro, es como el yo, está a constituirse, y es la dimensión pulsional la que lo va a constituir. Primera cuestión, por lo tanto, no es una cuestión que el cuerpo para nosotros humanos sea una cuestión natural. La otra que me hiciste pensar es en relación a dónde colocar ahí lo real, que muchas veces se dijo, lo real es el cuerpo. Me parece que no, que me parece que está más en la línea, si uno sigue la línea más lacaniana, no lo puede ubicar ahí, sino en los tres registros. Esto es así, es casi un matema lacaniano, ¿no? De poner todas las cuestiones ahí dentro de los tres registros. Yo creo que ayuda a pensar esa articulación simbólico, imaginario, real, que estaría afectando al cuerpo, pero me parece que igualmente hay algo de otro orden que insiste y que no están en la misma dimensión, lo imaginario, lo simbólico, lo real, en el cuerpo. Y que eso me parece importante desglosarlo, no dejarlo atado, sino desglosarlo porque va a permitir algún tipo de diferenciación e intervención clínica en relación a lo que nos precisa un paciente con respecto a sus síntomas y afecciones, en las cuales están cuestiones corporales, al estilo de la histeria, que está predominando lo simbólico, o al estilo de la esquizofrenia, donde está predominando lo real. Entonces tenemos que poder distinguir en las cuestiones que juegan ahí para poder intervenir de una u otra manera, porque si confundimos un aspecto de lo simbólico y lo interpretamos a un esquizofrénico, el símbolo de que está manifestándose en esa expresión corporal, me parece que metemos la pata fuertemente, ¿no? O si tratamos de convencer a una histérica que eso que les pasa tiene que ver con algún suceso especialmente traumático también. Me parece que hay que encontrar ahí la vuelta. Entonces me parece importante que sí, que están articulándose permanentemente, pero no de la misma manera. Eso. Pidió la palabra Mirta Cooperman. Tenés que desmutearte, Mirta, estás también muteada. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, Adelante. gracias. Bueno, gracias Luis, gracias. Las presentaciones me dispararon algunas cosas, entre lo enigmático que dijo Cielo, lo que habló de lo embrionario, la imaginación del tubo neural. No sé quiénes habrán visto la película Escrito en el cuerpo. Es una película de hace muchos años,
Sí, sí, en sí. donde personalmente me parece de una belleza y de como de un enigma sumamente profundo, porque brevemente es una nena, la película es china, es la hija de un escritor, y los escritores en China no tienen lápices, sino que dibujan con pincel. El papá le tatúa el cuerpo a la hija, le escribe en el cuerpo, y la nena queda totalmente tatuada. Esa nena, cuando es joven, su modo de relación erógena es a través de que el partener le escriba en el cuerpo. Y eso era su modo de relación. Entonces, lo más curioso es que ella no podía leerse a sí misma, ella estaba marcada por otro, y lo que exhibía era escrito por otro, pero a su vez era lo que ella buscaba, que otro la vuelva a escribir. Entonces esto digamos, como que lo más propio termina siendo lo más ajeno, porque lo más propio, que es el ropaje, en realidad es lo que los otros ven de uno, ¿no? Digamos, es muy habitual, y esto es una pregunta, digamos, más de lo femenino, es prepararse para salir y preguntarle a otro cómo me ves, aunque el espejo le puede a uno devolver esa imagen. Sin embargo, la pregunta es a otro, y son esos reclamos de los vínculos en donde vos nunca me decís cómo me ves, y etcétera, etcétera. Entonces, nada, digamos, entre lo enigmático y lo que se da a ver, me evocó esta película. Gracias. Muy interesante. Es la historia también de Pequod, de Claro. Quicot, el de Melville, de Moby Dick, porque estaba todo escrito en el cuerpo. No podía Claro. leerse esos jeroglíficos que le había escrito el chamán. ¿Sabés que en esto que decís, en cómo me ves? Yo tuve una paciente que ella se miraba al espejo y no le interesaba cómo la veían. Y era grave eso. Creo que el cómo me ves es la respuesta de los sujetos atravesados por esta historia de que el intruso lo ha constituido de una manera más amable que de la manera cruel. Entonces, el mirarse solamente en el espejo, sin poder referir a un otro de carne y hueso, que te diga cómo te ve, me parece que es una situación grave, y que habla de esa dificultad en la constitución del cuerpo y del yo. Bueno, está la canción de Divididos, ¿no? ¿Qué ves cuando me ves? Claro. Bueno, el delirio de Cotard, que consiste en no ver no verse los órganos, no tener como la idea de que le han desaparecido los órganos. Bueno, ahí está nuevamente Yago Franco anotado, y después hay algunos mensajes que vamos a leer. Ya estamos cerca del final, así que adelante, Yago. Breve lo mío, con 1 hora y media me alcanza. Bueno. Ya que estamos sobre el final. No, algo que me parece que no llegamos a ver en la densidad que tiene y en la actualidad que tiene, que la cuestión de la respuesta inmune, autoinmune, la respuesta autoinmune desmesurada, ¿no? Que tiene que ver con la pandemia y con algo que había mencionado Franco Berardi el año pasado, ¿no? Respecto de si el virus recodifica, ¿no? la vida social, la vida cultural. Esto lleva implícito lo autoinmune como algo que puede impactar en los sujetos, ¿no? Como un rechazo al otro o como un rechazo hacia sí mismo mortífero, ¿no? Está en el ejemplo que traes de Nancy, de alguna manera. Él lo tienen que inmunosuprimir para poder hacer el trasplante,
¿no? Como que solo con una supresión de lo inmunitario se puede hacer el trasplante, puede ingresar el intruso, solamente de esa manera, pero al mismo tiempo eso lo que evita es la reacción autoinmune que generaría una reacción en cadena, ¿no? Que es lo que pasa con el COVID en muchos casos. Bueno, eso quería, no necesité 1 hora y media. No, pero fuiste claro. Bueno, acá Isabel Maracina dice, la medicina está reduciendo el cuerpo a un conjunto de órganos. El cuerpo erógeno es aplastado por las lógicas médicas. Después Mónica Fabeluques dice, muchas gracias Luis por la exposición tan extensa. ¿Cómo pensás la cuestión de la identidad y el cuerpo? El paciente de Sachs dice, soy mis tics. Otros dirán, soy diabético, obeso, etc. ¿Querés que te lea lo demás? Sí, se lee porque ya estamos finalizando, así que tomo después alguna cosa. Bueno, María Blanca Nuri acerca un poema de Rubén Vela que dice, maneras de luchar. Dice de poemas y sin cuerpo no hay poema. Es un arduo trabajo, un oficio de herrero, un oficio que continuará mañana. Que no me digan que se hacen poemas sin sudores, sin una larga y violenta jornada de trabajo. Tengo las manos como las de un labriego, duras, gastadas, llenas de poemas. El cuerpo hace el poema hace el cuerpo del poeta. Después, bueno, Isabel también dice, imposible dejar de pensar en la anorexia en ese espejo. Claudia Arín dice, muchas Sí, gracias claro, por... totalmente. Es otro capítulo. La anorexia. Sí. Es otro, No sí. digo, es otro, es un desarrollo enorme, ¿no? Sí, obvio. Bueno, Claudia Arín dice, muchas gracias por el texto, muy complejo y rico en citas, recorridas y elaboraciones. En un tiempo insoslayable de cuerpos, vidas y vitalidades amenazadas. Mucho para reflexionar. Agradezco la invitación y aprovecho para saludar con afecto en los muchos años transcurridos a Norberto Lloves. Norberto, precisamente, convocado por este mensaje, dice, me parece interesante la diferencia entre tener un cuerpo y apropiarse de él. Se lo puede tener, doler, sufrir, pero vivirlo como ajeno. Bien, todo muy lindo. Yo estoy muy contento de haber estado acá. Iba a Todavía estás. No, bueno, ya nos estamos despidiendo, me parece. Iba a decir una cosa que me provocó cierto terror. Iba a decir, no, que estaba acá virtualmente y lástima no estar en cuerpo presente. Y me quedé helado, porque el cuerpo presente tiene una connotación doble, ¿no? En cuerpo presente es la presencia de alguien que está con otro, y el cuerpo presente es el cadáver también. Fíjense que cómo está tomado el cuerpo ahí, en cuerpo presente, ¿no? La presencia del cuerpo, que puede ser una presencia donde el cuerpo es el cuerpo que decía Susana, ¿no? El cuerpo que está en formol. Ahora, ese no es el cuerpo nuestro, ese no es el cuerpo que cada uno llevamos ni tratamos de tolerar, soportar y apropiarse. Es otra cosa. Eso ya no sabemos qué es. Yo creo que de eso ya no podemos hablar. Hay un límite en lo que podemos hablar y de lo que mejor callar. Yo creo que de ese cuerpo dejémoslo como para ser enterrado, ¿no? O para los tanatólogos. O para los tanatólogos. La otra cosa que me pareció interesante es la cuestión de la identidad. Sí, yo creo que la identidad está totalmente enlazada al cuerpo y no puede ser sin eso.
no hay identidad sin cuerpo. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, ¿no? A la cuestión esta de que no es el cuerpo dado, sino es el cuerpo que se construye, es el cuerpo que se construye con otros. Entonces la identidad siempre aparece en una dimensión de la constitución con otros, no como algo dado y intrínseco a la persona, sino es algo a construir con otros. Tiene algo que ver con esta idea de que el cuerpo también se constituye en un espacio que lo ofrece el otro materno en principio, ¿no? Y ese espacio que se constituye es un espacio que es de separación, pero de sostén también. Quiero decir con esto, y siguiendo un poquito a Winnicott, si hay separación sin sostén, estamos en la desolación. Y si hay solamente sostén y no separación, estamos en la simbiosis. Así que el cuerpo se constituye en la medida en que se produce la separación y el sostén en ese vínculo materno inicial que configura al otro y al cuerpo. Entonces la identidad está en eso también. La identidad es un sostén. Yo creo que si bien con Carlos hemos trabajado bastante el tema de identidad en un momento en que era muy mala prensa hablar de identidad en el psicoanálisis. Nos expulsaron del campo del psicoanálisis, no eran tan generosos como Freud diciendo que lo mantenían, sino que muchos nos expulsaron por hablar de identidad. Pero yo creo que la identidad es un tema importantísimo y no nos es ajeno para nada, ¿no? No es reemplazable por la identificación. Pero bueno, eso da para otras reuniones que seguramente ustedes harán. Yo por mi parte terminé acá. No sé cómo siguen ustedes. Nosotros acompañamos al disertante cuando se está yendo también, ¿eh? Así que si te vas, nos vamos todos. Así que bueno, lo que sí vamos a pedir es que todos habiliten los micrófonos para poder aplaudir a Luis. Muchas gracias. Luis. Gracias. A todos. Buenísimo. Muy bueno. Muchas gracias. Un placer haber estado acá con ustedes. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Muchas Muy gracias. bueno. Hermosa ponencia. Gracias al colegio también. Gracias al colegio. Gracias. Sí, gracias al colegio. Gracias al colegio. Gracias. Chao. Gracias al colegio. Chao. 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 Buenas noches a todos. Chao, Ale. A todos. Chao. Qué buena Chao, hora, Mirta. Chao, Su. Chao, Mariana. Chao. Aprovechamos. Se fue Qué lindo Cintia. verlos. No, acá estoy. ¿Cómo estás? Chao, Cintia. Un beso. Un beso grande. Beso a A todos. todos. Chao. Chao, Chao. gente. A comer. Sí. Ah.